Más de un siglo después de que terminara la Primera Guerra Mundial, sus obuses, sin explotar, siguen cobrándose vidas. Hablamos de cientos de millones de proyectiles fallidos que permanecen enterrados en el suelo, restos de un conflicto en el que se dispararon más de 1.500 millones de ellos, tantos que incluso las ratas en esas trincheras enloquecían. El 70% de las bajas en la Primera Guerra Mundial provenían de la artillería. Vamos a explicarte cómo ocurrió eso, qué efectos causaban distintos tipos de esos obuses en el cuerpo humano y por qué tantos soldados nunca volvieron a ser los mismos tras sobrevivir a este conflicto. Aunque parezca increíble, la historia de la artillería se remonta a alquimistas chinos que buscaban un elixir de inmortalidad. No lo descubrieron, pero hallaron que mezclar salitre con azufre y carbón producía un compuesto explosivo. Las primeras armas que lo utilizaron surgieron hacia el año 1000, en forma de lanzas de fuego, que no eran más que tubos de bambú o metal fijados a lanzas, los cuales expulsaban llamas y metralla al cargarlos con pólvora. Estas primitivas lanzas de fuego funcionaban básicamente como lanzallamas, con un alcance de unos 3 metros. Así que no se asemejan a lo que hoy entendemos por artillería, pero marcaron el inicio, la evolución de esas lanzas de fuego a armas de fuego, con cañones metálicos verdaderos, se dio a lo largo de los siguientes siglos, con los primeros cañones reales apareciendo en China. De allí, los cañones se hicieron más grandes y potentes. Las bombardas medievales se convirtieron en enormes cañones de asedio, con los más grandes superando las 20 toneladas, diseñados para demoler murallas de castillos con proyectiles de piedra redonda. La artillería evolucionó a un ritmo vertiginoso a lo largo de la historia. Pero para no abrumarte con cada etapa de ese desarrollo, cuando lo que buscas es entender cómo acabó con el 70% de los soldados en la Primera Guerra Mundial, digamos simplemente que la verdadera revolución llegó en la década de 1850, con cañones estriados y de carga por la recámara, que mejoraron drásticamente la precisión y el alcance de la artillería. Y luego, los franceses introdujeron algo que lo transformó todo. El cañón de campaña francés de 75 milímetros fue la primera pieza de artillería verdaderamente moderna y revolucionó la guerra en el campo con su sistema hidroneumático de absorción de retroceso. Antes de este cañón, las piezas de artillería saltaban hacia atrás de forma violenta al disparar, obligando a la tripulación a reposicionarlas tras cada tiro. El 75 francés resolvió eso con un cañón que se deslizaba hacia atrás sobre rodillos, mientras el afuste permanecía totalmente inmóvil. Un cilindro hidráulico absorbía la energía del retroceso, equivalente a detener un automóvil a 100 millas por hora en solo 3 pies, y el aire comprimido devolvía el cañón a posición de tiro de manera tan fluida que estaba listo para disparar de nuevo casi al instante. Esto permitía una cadencia de 15 a 30 disparos por minuto. Compara eso con 1 o 2 disparos por minuto de la artillería anterior al aceite, y verás por qué fue un avance tan espectacular. La suavidad de este mecanismo no tenía parangón en su momento, y tardaría al menos otros 10 años en ser igualada. Los franceses guardaron el mecanismo de retroceso como un secreto de Estado, distribuyendo la producción de piezas por todo el país, para que solo los encargados del ensamblaje final supieran cómo funcionaba realmente. De la noche a la mañana, dejó obsoletos los principales cañones de campaña alemanes. Y al emplearse en grandes cantidades, el de 75 milímetros convirtió a la artillería en el asesino dominante del campo de batalla, pasando de ser un apoyo a la fuerza letal principal. Para entonces, todas las grandes potencias mundiales desarrollaban sus propias versiones de piezas de artillería modernas, con Alemania lanzándose a una carrera frenética por fabricar cañones superiores antes de la guerra. Pero lo que nadie comprendió del todo en ese entonces fue esto: nadie había probado la artillería moderna
en una guerra real. Desde Napoleón, los conflictos europeos habían sido breves choques entre ejércitos profesionales. Todos creían que la próxima guerra en Europa sería corta y concluyente. Tal vez unas pocas semanas, un par de meses como máximo. Ese error costaría cientos de miles de vidas en ofensivas fallidas que arrastraron a todos los bandos al estancamiento de la guerra de trincheras, algo inédito en la historia. Así que cuando la guerra estalló en agosto de 1914, los alemanes cruzaron la frontera belga rumbo a la ciudad de Lieja, puerta de entrada a Bélgica. La ciudad estaba resguardada por un anillo de 12 fortalezas, construidas para resistir bombardeos de cañones de 210 milímetros, los más grandes móviles del mundo en esa época. Los planificadores belgas pensaban que estas defensas aguantarían un mes, pero los alemanes llegaron con algo que los aliados jamás habían visto: 2 prototipos de obuses de asedio de 420 milímetros. Nadie sabía ni que existieran tales armas. En cuestión de días tras el primer impacto de un obús, fortaleza tras fortaleza se rindió. La fortaleza de Lierne cayó cuando un solo proyectil de 420 milímetros impactó en su depósito de municiones, provocando una explosión masiva que mató a 350 de sus defensores y destrozó la estructura. Todo el anillo de fortalezas, que debía resistir un mes, fue neutralizado en solo 11 días. Lo mismo ocurrió en Namur, donde los grandes cañones Bertha y los morteros austriacos Skoda de 305 milímetros redujeron la fortaleza a la rendición en apenas 4 días. Fortificaciones que habían requerido años de construcción y un costo enorme. Las fortalezas se derrumbaron en cuestión de horas, bajo cantidades masivas de dinero invertido en armamento. Los alemanes demostraron que ninguna plaza fuerte resistía su artillería pesada, lo que alteró por completo las estrategias defensivas de todos los bandos durante el resto del conflicto. Al mismo tiempo, en combates a campo abierto, la artillería resultaba igual de determinante, aunque en sentido contrario. En la batalla de las fronteras, la infantería francesa avanzaba en formaciones compactas. Los defensores alemanes se atrincheraron en posiciones elevadas desde donde vigilaban las ubicaciones francesas y desataban su artillería con efectos letales. Los franceses empleaban sus queridas cañones de 75 milímetros para fuego directo en lugar de apoyo indirecto, exponiendo a sus tripulaciones y desperdiciando su verdadero potencial. La artillería alemana se ubicaba en crestas fuera del alcance visual de los artilleros franceses, bombardeando sin interrupciones ni respuesta. El 22 de agosto de 1914 se convirtió en el día más sangriento de la historia militar francesa, con 27.000 soldados muertos en solo 24 horas. La doctrina francesa del espíritu ofensivo, que priorizaba el moral y los asaltos rápidos de infantería por encima del poder de fuego, demostró ser un error catastrófico frente a las armas modernas. Entonces surgió algo inesperado. Los cañones y las ametralladoras hicieron que cualquier movimiento en superficie fuera tan mortal que obligó a los soldados a refugiarse bajo tierra. Ambos ejércitos se enfocaron en resguardar a sus tropas excavando profundamente en el suelo. Lo que siguió fue una sucesión de maniobras en las que cada bando intentaba flanquear al contrario. Cada vez que un ejército buscaba rodear el flanco enemigo, el otro alargaba su línea para bloquearlo. Y en cada encuentro, el defensor se fortificaba y el atacante no lograba perforar las defensas. Esto continuó hasta que la carrera se detuvo en la costa, donde ya no había espacio para más maniobras de flanqueo. Las trincheras, que al inicio eran meros hoyos para rifles, se volvieron más profundas y complejas a medida que se desplegaba artillería más potente. El resultado fue una línea ininterrumpida de fortificaciones que se extendía unos 450 millas.
La guerra que todos creían que terminaría antes de Navidad se transformó en algo completamente distinto. Un asedio a escala continental, donde la artillería dominaría y los avances se medirían en yardas en vez de millas. Todo este bombardeo puso al descubierto un inconveniente que nadie había previsto. Las reservas de munición de preguerra, de alrededor de 1.000 a 1.500 proyectiles por cañón, estaban calculadas para durar unos 6 meses de combates. Advertencia: se agotaron en semanas. Los cañones de tiro rápido disparaban de 15 a 30 rondas por minuto, lo que permitía que un solo arma consumiera la dotación diaria en una hora de acción intensa. En cuestión de semanas, todas las grandes potencias racionaban los obuses. Los cañones británicos se limitaban a solo unos pocos proyectiles al día, a veces tan pocos como 6. La crisis de proyectiles surgió porque los ejércitos consumían munición a un ritmo mucho mayor al esperado. Los arsenales estaban repletos del tipo equivocado de munición, y las fábricas no estaban preparadas para esa demanda. Así, lo que ocurrió después fue una reconversión total de las economías para abastecer a los cañones. Francia pasó de fabricar 20.000 rondas diarias a 100.000 en 1915. La producción mensual de obuses alemanes se multiplicó por más de 30 para 1918. La de Gran Bretaña saltó de 500.000 de proyectiles al año a más de 70 millones. Y dado que los hombres estaban ocupados luchando y muriendo a ritmos alarmantes en las trincheras, para mediados de la guerra, las armas y municiones británicas eran fabricadas por mujeres. Estas municionettes laboraban en turnos de 12 horas expuestas a químicos tóxicos, y cientos murieron en accidentes o por envenenamiento excesivo. El conflicto se había convertido en una competencia industrial tanto como militar. Volviendo a las trincheras, examinemos cómo funcionaba la artillería en la práctica y por qué alteró tanto el curso de la guerra. Primero, la coordinación entre artillería e infantería fue uno de los mayores desafíos sin resolver en todo el conflicto. Las líneas telefónicas funcionaban razonablemente en situaciones defensivas, pero durante un asalto, los mensajeros eran el único medio para solicitar y recibir apoyo de fuego, y eso podía demorar horas, si es que los mensajeros sobrevivían. Las comunicaciones por cable se cortaban constantemente por los impactos de proyectiles, y la radio era aún novedosa e inestable en el campo de batalla. El resultado era que, una vez que la infantería salía al ataque, la artillería disparaba a ciegas, incapaz de ajustarse a la realidad en el terreno. Los oficiales de observación avanzada se colocaban en o cerca de las trincheras del frente para monitorear dónde caían los obuses y enviar correcciones de vuelta a las baterías mediante teléfonos, siempre que el cable estuviera intacto. Pero cuanto más avanzaba el ataque, más fallaba el sistema, ya que el observador no podía seguir el ritmo mientras mantenía el contacto con su unidad. Los equipos de tendido de cables tenían que operar bajo fuego constante solo para mantener las líneas activas. Los globos de observación se posicionaban a millas del frente, a alturas que a menudo superaban los 3.000 pies, capaces de divisar hasta 11 millas con los mejores binoculares. Estos globos se conectaban al suelo por teléfono para ajustes en tiempo real, pero al estar llenos de hidrógeno, eran blancos fáciles para los aviones enemigos. Los observadores de globos eran conocidos como BAL. Los observadores en globos asumían uno de los roles más riesgosos en la guerra. A diferencia de los aviadores de la época, ellos sí contaban con paracaídas. En 116 saltos estadounidenses, ninguno falló al desplegarse. Hacia 1918, los aviones se convirtieron en el principal medio para recolectar datos destinados a la artillería. Mediante reconocimientos visuales, fotografías aéreas que cartografiaban posiciones enemigas y comunicaciones inalámbricas para ajustes en tiempo real, los pilotos lanzaban señales de humo sobre los objetivos para que las baterías calcularan la distancia.
Sin embargo, existía otra contienda invisible para la mayoría de los soldados: la feroz persecución entre las propias piezas de artillería. El fuego contra batería era la batalla dentro de la batalla, y de su éxito dependían innumerables vidas. Los blancos eran los cañones adversarios y sus tripulaciones. Antes de poder atacarlas, era esencial localizarlas. Su ubicación a retaguardia del frente obligaba a idear métodos ingeniosos. El telerradiometría sonora representó una de las innovaciones más astutas del conflicto. Creada sobre todo por científicos británicos, esta técnica utilizaba una red de puestos de escucha con micrófonos que capturaban la intensidad y la dirección de las ondas sonoras producidas al disparar las armas enemigas. Un semicírculo de 6 o más estaciones registraba el estruendo grave de los cañones rivales. Al analizar las mínimas variaciones en el momento de detección en cada punto, se podía precisar la posición exacta de la pieza. Para 1918 era posible identificar varios cañones al mismo tiempo, apenas minutos después de su primer disparo. Los alemanes, en cambio, contaban con un sistema mucho más rudimentario, basado en personas con cronómetros, lo que les generaba una desventaja notable. La observación de fogonazos aprovechaba el destello del disparo para ubicar las baterías enemigas. Esta táctica perdió eficacia una vez que los alemanes adoptaron polvos sin humo en 1917. Pero la telerradiometría sonora se mantuvo esencial durante toda la guerra. Ahora, hablemos de los proyectiles en sí, ya que cada variedad cumplía funciones distintas. Los obuses explosivos de alto poder se cargaban con material detonante. Sus gruesas paredes de acero generaban fragmentos letales que se dispersaban a varios metros al estallar. Los primeros modelos de alto explosivo incorporaban mechas retardadas, lo que les permitía penetrar el suelo antes de detonar, ideal para demoler fortificaciones, aunque gran parte de la onda de choque se disipaba en la tierra. Más adelante surgieron las mechas de impacto, que provocaban la explosión al primer contacto con cualquier superficie, resultando más eficaces para romper alambradas. Los obuses shrapnel recibieron su nombre del teniente general Henry Shrapnel, inventor de este diseño a fines del siglo XVIII. Consistían en proyectiles de acero huecos repletos de 200 a 500 bolas de plomo o acero, junto con una carga de pólvora activada por mechas temporizadas antes del lanzamiento. Si el tiempo era preciso, el obús estallaba en el aire sobre las tropas enemigas, proyectando las bolas a la velocidad del proyectil mismo. En esencia, un disparo de escopeta desde las alturas. El shrapnel resultaba mortal contra infantería expuesta, pero ineficaz frente a posiciones atrincheradas o refugios. Los obuses de gas inauguraron un tipo de terror completamente nuevo. Tras probar el cloro liberado desde cilindros, dependiente del viento, surgió la idea de transportar agentes químicos vía artillería. Esto elevó el horror en la Primera Guerra Mundial, al permitir entregar gas con precisión a cualquier objetivo en cualquier momento. Francia fabricó los primeros obuses de gas a mediados de 1916, rellenando casquillos explosivos con cargas químicas, y Alemania no tardó en replicarlos. Los alemanes incluso crearon un sistema de codificación por colores para sus proyectiles químicos: cruz verde para agentes destructores de pulmones como cloro y fosgeno, cruz blanca para gases lacrimógenos, cruz azul para disruptores de máscaras, pensados para obligar a los soldados a quitárselas, y cruz amarilla para gas mostaza. El fosgeno resultó 18 veces más letal que el cloro y causó cerca del 85% de las muertes por gas en la guerra, con síntomas que podían demorarse hasta 48 horas, por lo que muchos no sabían de la dosis fatal hasta que era irreversible. El gas mostaza no era un gas propiamente dicho, sino un líquido oleoso volátil que se esparcía en niebla fina, provocando quemaduras químicas, ampollas y ceguera, con el fin principal de incapacitar en lugar de matar.
Ser bombardeado con artillería convencional, por atroz que fuera, empezaba a parecer preferible a estos obuses químicos. Al firmarse el armisticio, los proyectiles de gas constituían una parte sustancial de los suministros de munición en todos los bandos. Si deseas profundizar en cómo estos agentes impactaban el cuerpo humano y su empleo táctico, contamos con un video completo sobre la guerra química en la Primera Guerra Mundial que puedes ver a continuación. Los obuses estrella detonaban en altura, liberando una bengala de magnesio colgante de un pequeño paracaídas para iluminar intensamente el campo de batalla nocturno y vigilar movimientos enemigos. Los obuses de humo se usaban junto a los de gas y alto explosivo para cegar a los observadores y ametralladores rivales, especialmente útiles en ofensivas. Los alemanes y austriacos también recurrieron a obuses perforantes de hormigón con mechas temporizadas, fusibles retardados para su artillería de asedio superpesada, pensados para atravesar fortalezas reforzadas y detonar en el interior. Sin embargo, hay un aspecto que no se discute lo suficiente. Las tasas de fallos en las municiones fueron un problema grave a lo largo de toda la guerra. Las estimaciones indican que un 30% de los proyectiles lanzados en el bombardeo preliminar del Somme no explotaron. Las causas incluían espoletas defectuosas, fallos en el control de calidad por la producción apresurada en tiempo de guerra y un almacenamiento inadecuado en el Somme. La mezcla de obuses principalmente de metralla, ineficaces contra posiciones excavadas, junto con esa alta tasa de fallos, hizo que las defensas alemanas quedaran en gran medida intactas a pesar del intenso bombardeo. Volveremos más adelante a las municiones sin explotar, ya que lo que aún yace bajo tierra, hoy en día, tiene su propia historia. Ahora, examinemos las tácticas que surgieron en torno a todo este poder de fuego. Inicialmente, franceses y británicos optaron por bombardeos prolongados antes de un asalto de infantería, con el objetivo de aniquilar por completo a los defensores. El ejemplo clásico fue el bombardeo de 7 días que abrió la batalla del Somme. La idea era que la artillería debía machacar al enemigo hasta su total colapso antes de comprometer a la infantería propia. Pero estos bombardeos masivos alertaban al enemigo sobre el punto exacto del ataque. Arrasaban el terreno que la infantería debía recorrer y con frecuencia no lograban eliminar a los defensores bien atrincherados, que simplemente se refugiaban en búnkeres profundos y salían cuando cesaba el fuego. Los alemanes adoptaron un enfoque distinto. En lugar de intentar destruir todo lo que obstruyera el avance de la infantería atacante, se centraron en coordinar estrechamente el apoyo artillero con la infantería para neutralizar las defensas enemigas solo el tiempo necesario para que sus tropas las sobrepasaran. Mientras que las preparaciones artilleras típicas de 1917 duraban una semana o incluso 2, las alemanas se limitaban a unas pocas horas, con resultados mucho más efectivos. Hicieron un uso intensivo de obuses de gas y humo, que inmovilizaban y desorganizan objetivos sin devastar el suelo que sus propios hombres debían cruzar. Una de las innovaciones más clave fue eliminar el fuego de registro. Antes, previo a cualquier ataque, la artillería debía disparar tiros de calibración para ajustar la puntería, lo que revelaba su posición y alertaba al enemigo. Los alemanes crearon métodos matemáticos para anticipar correcciones, basados en mediciones precisas de las condiciones meteorológicas y las características de cada cañón. Cuando se aplicaban correctamente, esto permitía un fuego preciso sin disparos previos de advertencia. El primer asalto de la Operación Michael en marzo de 1918 se inició con un bombardeo de 3,5 millones de proyectiles en 5 horas, casi 200 por segundo, y los cañones alemanes actuaron en sorpresa total. Los británicos también estaban desarrollando técnicas similares, y algunos historiadores sostienen que les llevaban años de ventaja a los alemanes en este ámbito.
La solución al problema de comunicación entre artillería e infantería fue avanzar el fuego artillero según un horario preestablecido. Esto evolucionó hacia el bombardeo rodante, que colocaba un telón de fuego artillero justo delante de la infantería en avance, desplazándose hacia adelante a una velocidad fija, usualmente de 50 metros por minuto. En un momento acordado, un gran número de cañones de campaña abrían fuego sobre una línea, y tras un número determinado de minutos, el telón de fuego se elevaba hacia el siguiente objetivo. La infantería atacante recibía entrenamiento para seguir de cerca esta pared móvil de su propia artillería, manteniendo el ritmo sin importar si estaban preparados o no. Pero el bombardeo rodante ataba por completo a la infantería al plan artillero. No había forma de modificar el ritmo si algo salía mal. El movimiento rígido del fuego artillero a menudo superaba a los infantes cargados con equipo pesado, que luchaban por avanzar en un terreno acribillado por cráteres, dando a los defensores tiempo para salir de sus refugios y combatir a los atacantes una vez que el bombardeo había pasado. Los franceses consideraban aceptables un 10% de bajas autoinfligidas para la infantería que avanzaba tras un bombardeo móvil, con los hombres obligados a mantenerse dentro de 50 yardas de las explosiones. Piensen en eso un instante. Y hablando de franceses y artillería, es imprescindible mencionar Verdún. El 21 de febrero de 1916, 1.400 cañones alemanes alineados en un frente de 8 millas dispararon más de 1 millón de proyectiles en un bombardeo de 9 horas. Lo que vino después fueron 10 meses de los combates más brutales de toda la guerra, con ambos bandos lanzando hombres a una picadora de carne de artillería y combate cuerpo a cuerpo que mató o hirió a más de 700.000 soldados en total. El paisaje se transformó por completo en un cráter lunar de impactos superpuestos, y el bombardeo constante impidió recuperar los cuerpos. Los hombres combatían entre los restos en descomposición de sus camaradas. Y luego estaba la tercera batalla de Ypres, también conocida como Pas-Chandaille, que ilustró qué pasaba cuando los bombardeos masivos destruían más que al enemigo. Más de 3.000 cañones dispararon 4,5 millones de proyectiles en un bombardeo preliminar de 10 días, lo que aniquiló por completo los sistemas de drenaje que evitaban inundaciones en los campos bajos de Flandes. Cuando llegaron las lluvias, el campo de batalla se convirtió en un mar de lodo. Los soldados se hundían hasta la cintura. Hombres, caballos, los tanques se hundían literalmente en el barro. La artillería no podía avanzar porque los cañones se enterraban más con cada disparo. Los británicos avanzaron unos 5 millas a un costo de más de 250.000 bajas. Para la batalla de Amiens, en agosto de 1918, los británicos habían aprendido a integrar asaltos de infantería con gas, artillería, tanques y aviones en un ataque coordinado. La infantería aliada seguía de cerca el bombardeo rodante, mientras los tanques aplastaban alambradas y neutralizaban nidos de ametralladoras. Los aviones ametrallaban trincheras y bombardeaban líneas de suministro, y antes de que empezara el ataque, las tripulaciones de artillería habían utilizado informes aéreos, localización por sonido y detección por destellos para identificar cañones alemanes. Muchos de esos cañones fueron destruidos antes de que la infantería saliera al ataque. No hubo un bombardeo preliminar que diera tiempo al enemigo para prepararse. En su lugar, el fuego fue repentino y exacto, cronometrado con precisión, para respaldar cada fase del avance. En 1914, el empleo de la artillería aún se asemejaba mucho a la era napoleónica. Pero hacia 1918, la artillería moderna ya había cobrado forma clara. Ahora, veamos algunas de las piezas de artillería más destacadas de la guerra, comenzando por esas armas colosales que los alemanes desplegaron al principio y que asombraron al mundo. El Krupp 420 mm Mongarate, apodado Dick Vera
o Big Berther, era el obús de asedio superpesado de Alemania. Disparaba proyectiles de más de 800 kilogramos a una distancia superior a 9 kilómetros y requería unos 200 hombres para montarlo, transportarlo y operarlo. El armado tomaba alrededor de 6 horas en condiciones ideales y los cráteres que dejaba medían 6 metros de profundidad por 9 metros de ancho. El Paris Gun fue un experimento extremo en artillería de largo alcance. Con un cañón de 37 metros de longitud y un peso de 138 toneladas, alcanzaba 130 kilómetros de rango, llegando a altitudes de más de 42 kilómetros, la mayor altura para cualquier proyectil, hasta los cohetes V-2 en la guerra siguiente. Los obuses penetraban la estratosfera, donde la resistencia del aire era mínima, y era necesario calcular el efecto Coriolis por la rotación de la Tierra en las soluciones de tiro. Era más un arma de terror que algo práctico. El mortero austrohúngaro Škoda 305 mm, conocido como Skiniema, era menos potente que Big Bera, pero más maniobrable, capaz de instalarse casi en cualquier lugar en unos 50 minutos, mientras que Big Bera necesitaba acceso a vías férreas. Podía perforar 2 metros de hormigón armado, y 8 de ellos se prestaron a Alemania para usarlos junto a las piezas mayores. En el extremo opuesto, los morteros de trinchera surgieron de la necesidad de armas que la infantería pudiera llevar al frente para atacar posiciones invisibles a la artillería de retaguardia. El mortero británico Stokes resultó de una simplicidad genial. Se desarmaba en 3 partes, pesaba solo 108 libras en total, lograba alcances efectivos de unos 800 yardas y podía disparar hasta 30 rondas por minuto con tripulaciones expertas, requiriendo solo 2 hombres para manejarlo. Esta arma se convirtió en el antecesor de casi todos los morteros de infantería modernos. Estados Unidos entró en la guerra con una grave escasez de artillería moderna. Las fuerzas del general Pershing estaban equipadas en gran parte con armas francesas y británicas, con el French 75 mm como cañón de campaña principal estadounidense. Ahora, exploremos cómo era en realidad servir en una tripulación de artillería, porque, aunque estaban lejos de los horrores de las trincheras, no les faltaban dificultades en su labor. Las rutinas diarias empezaban con preparativos antes del amanecer, seguidos de objetivos asignados, donde se marcaban secciones específicas de trincheras enemigas para su destrucción ese día. En operaciones intensas, las baterías podían lanzar de 800 a 1000 rondas por día, con los disparos divididos en turnos y relevos cada 4 horas debido al esfuerzo físico. Los proyectiles no eran livianos y las tripulaciones tenían que manipularlos todo el día. Había fuego sostenido rápido que causaba agotamiento, exposición a los elementos en pozos abiertos, daño constante al oído por el ruido incesante y privación de sueño durante bombardeos donde las tripulaciones disparaban sin parar por días. Como el bombardeo preparatorio para el SO, que duró 7 días las 24 horas. La mayor amenaza para las tripulaciones de artillería era el fuego contra batería, donde el enemigo localizaba las piezas y dirigía un bombardeo de represalia. El gas era especialmente letal, porque las tripulaciones no podían usar máscaras mientras servían los cañones con rapidez, y los obuses de gas contaminaban las posiciones por horas o días. Proyectiles defectuosos explotaban ocasionalmente en los cañones, destruyendo armas y hombres, y un impacto enemigo afortunado en la munición lista, almacenada en los pozos, podía hacer detonar todo el depósito. Pero por malo que fuera para las tripulaciones de los cañones, era mucho peor para los que recibían el fuego. Un soldado alemán, en el SO, describió cómo estaban bajo bombardeo incesante día y noche. Obuses de varios calibres cayendo sobre ellos sin parar. Sus refugios se derrumbaban y les caían encima, y tenían que excavar para sacar a sí mismos y a sus compañeros.
A veces los encontraban asfixiados, otras veces hechos papilla. Los soldados en los búnkeres se volvían histéricos, queriendo salir corriendo. Y los hombres tenían que retenerlos físicamente para mantenerlos en la relativa seguridad de los abrigos profundos. Hasta las ratas se enloquecían, invadiendo sus precarios refugios en busca de protección del intenso fuego de artillería. No tenían nada para comer, nada para beber, pero obús tras obús estallaba sobre ellos sin cesar. Las distintas armas generaban sonidos característicos que los soldados experimentados aprendían a identificar. Whizbangs era el argot de los soldados para las granadas del cañón de campaña alemán de 77 milímetros, que volaban más rápido que el sonido. Por eso, los hombres oían el zumbido del proyectil en movimiento antes del estruendo del disparo del arma, lo que apenas dejaba tiempo para reaccionar. Woolly Bear aludía a la explosión y la humareda de cualquier granada alemana de alto explosivo. Las granadas de gas solían producir un plop más silencioso y peculiar al detonar, algo que los soldados entrenaban para reconocer. Debido a ello, los ataques con gas se camuflaban a menudo mezclando esas granadas con las estándar de alto explosivo, para que los hombres no detectaran el sonido distintivo y no alcanzaran a ponerse las máscaras antigas a tiempo. La imprevisibilidad de la muerte resultaba especialmente devastadora para la mente. Un soldado podía resistir 100 impactos cercanos y luego perecer por una granada que caía en el peor lugar, en el peor instante. Y esto nos lleva a responder la pregunta del título de este video. Ahora que has visto la cantidad de proyectiles disparados y la incesante intensidad del bombardeo, seguramente empiezas a comprender por qué la artillería causó tantas muertes entre los soldados. Sin embargo, hay varios efectos perturbadores que esta avalancha de fuego causaba en el cuerpo humano y que debemos examinar. En primer lugar, las heridas diferían por completo de las provocadas por un balazo. Entre el 60 y el 70% de las bajas en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial se debieron a la artillería. Los fragmentos de metralla cortaban y arrasaban secciones enteras del cuerpo, provocando hemorragias masivas. El metal candente al vuelo podía desgarrar la carne para dejar heridas retorcidas y dentadas, o incluso arrancar rostros de cuajo. Los soldados morían solo por la onda expansiva, con pulmones destrozados, pero sin marcas visibles en la piel. Ser enterrado vivo era algo terroríficamente frecuente, ya que las explosiones desenterraban cadáveres improvisados mientras sepultaban a otros hombres en vida. En 2018, arqueólogos hallaron los restos de 21 soldados alemanes en un refugio, sepultados vivos cuando una granada aliada estalló sobre su túnel. Los encontraron sentados en un banco o tendidos, justo en la posición que ocupaban cuando la tierra les cayó encima. Alemania realizó unas 67.000 amputaciones de miembros durante la guerra. Gran Bretaña, aproximadamente 41.000. Se amputaban extremidades cuando la metralla las destrozaba o cuando las ametralladoras pulverizaban huesos irreparables. La gangrena gaseosa, causada por bacterias en el suelo agrícola del frente occidental, cargado de estiércol, liberaba toxinas que propagaban la necrosis tisular rápidamente, haciendo de la amputación la única salida en muchos casos. El conflicto multiplicó las lesiones faciales por la guerra de trincheras, donde los hombres asomados por encima de los parapetos quedaban expuestos a la metralla. Y aunque no te alcanzara un impacto directo, existía otra dolencia común que afectó a más de 250.000 hombres en la guerra. El shell shock, con temblores incontrolables, imposibilidad de hablar, parálisis, pesadillas, insomnio o incapacidad para caminar, ceguera histérica y ataques de pánico. El término lo acuñó en 1915 un oficial médico británico. Al principio, los doctores creían que provenía de daños físicos al sistema nervioso por las explosiones, pero pronto se vio
que hombres que nunca habían estado cerca de una granada podían sufrir un trauma igual de grave, solo por el miedo prolongado bajo el bombardeo constante. En 1917, el shell shock se prohibió por completo como diagnóstico en el ejército británico y se censuraron incluso las menciones en revistas médicas porque las cifras alarmaban demasiado. El 40% de las bajas británicas en la SO eran por shell shock, lo que generó una epidemia que casi paralizó al ejército. El tratamiento en el frente consistía en un breve descanso en estaciones, a menudo lo bastante cerca para seguir oyendo la artillería, algo de sueño, comida, sedantes y un uso generoso de ron. Nada parecido a lo que hoy consideraríamos atención psiquiátrica. Recuerda lo que dijimos antes sobre las fallas en las detonaciones. Alrededor de 1 de cada 4 granadas disparadas en el frente occidental no explotaban, y con unos 1.500 millones de proyectiles lanzados en la guerra, eso deja cientos de millones de municiones sin detonar enterradas originalmente. En Francia hoy, una agencia especializada en desminado recoge unos 900 toneladas de explosivos sin detonar al año. La recolección sigue siendo constante y está lejos de acabarse. El arado, los trabajos de drenaje, la construcción o incluso excavaciones de aficionados pueden desplazar una granada lo suficiente para activar un mecanismo de fusible inestable tras un siglo de corrosión. Y los accidentes mortales aún ocurren. Las granadas químicas defectuosas pueden romperse, filtrarse o vaporizar residuos. El gas mostaza, en particular, sigue capaz de quemar piel y pulmones más de 100 años después. Respecto a la artillería, las lecciones aprendidas a duras penas moldearon su empleo en todo el mundo durante el resto del siglo XX. La artillería llegó para quedarse y solo se volvería más letal en los conflictos venideros.